Quiero dar las gracias a todos ustedes por habernos considerado para pasar este tiempo tan hermoso en este lugar y compartir con ustedes. Son muy especiales para nosotros. Cuando nosotros llegamos a Viedma, después de haber estado sirviendo al Señor en el norte argentino, en la selva, allí en Formosa, las iglesias del Valle fueron los que primero nos hicieron sentir su amor. Creo que la primera iglesia a la que vinimos fue acá a Cipolletti, porque Alberto, creo que no sé qué, un día de lluvia se apareció en Quilmes, en casa de mi suegra, que nos vino a invitar para que vengamos a conocer Cipo cuando se había enterado que nos veníamos a instalar a Viedma. O sea que todavía no nos habíamos mudado y ya nos estaban invitando. Después tuvimos el privilegio de estar en Barrio Belgrano, que para nosotros también fue algo hermoso compartir con ellos una conferencia, un aniversario, y no fue una vez, sino ya varias veces, y no se cansan de nosotros, así que doble gratitud, porque nos siguen invitando, pero sepan que son muy preciados por nosotros y que oramos mucho por ustedes, por el trabajo que realizan en toda la región y por el resto de los hermanos. Hay hermanos a quienes conozco de conferencias, de habernos encontrado en otras actividades, de quienes tengo muy buenas referencias del trabajo que hacen, y hermano también para nosotros ustedes son un ejemplo, los ancianos que aquí representan cada congregación, aquellos que están aquí presentes, también nuestra gratitud por liderar, por ser aquellos que quizás nos llevan muchos más años sirviendo al Señor y de quienes también seguimos aprendiendo. Damos gracias por tenerlos con nosotros. Miren, pensaba cuando el coro cantaba esta canción, digno es el Señor. Y me acordaba, porque yo recién hablaba y destacaba cómo la gente abre sus hogares y muchos abren sus corazones, pero también sabés que no todas son experiencias lindas. Hay experiencias de las otras. Cuando te cierran una puerta en la cara, cuando te rompen un folleto delante tuyo y vos sentís que están haciendo algo contra tu Señor, ¿no? Sentís que es una ofensa que le están haciendo a Él y de repente querés actuar como Pedro, querés agarrar la espada y apuntarle a la cabeza. Pero, mirá, aunque muchas veces nos cuesta tener compasión de las personas y amarles por su forma de ser, tal como el Señor los amaba allí en Marcos capítulo 6, cuando dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio. ¿Sabes por qué necesitamos seguir yendo y predicar el Evangelio? Porque Cristo es digno de ser predicado. Él es digno de ser conocido. No predicamos porque la gente se lo merezca. Yo no me lo merecía. Pero Él es digno de ser conocido. Su nombre es digno de ser anunciado. Él es digno de que cada vez más personas le alaben y le glorifiquen. Por eso yo te invito a que la próxima vez que vayas a hablar con alguien del Señor, tengas este pensamiento en tu cabeza. Él es digno. Lo hago porque Él es digno. Lo hago porque Él se lo merece. Más allá de los resultados, lo hacemos porque lo hacemos para darle la gloria que a Él le corresponde. Así que te animo a que puedas hacerlo. Y en esta noche el Señor puso en mi corazón hablar de un hombre, de una historia de la cual yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo. Y yo te invito a que abras tu Biblia en Éxodo Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer allí entre los versículos 1 al 6. Éxodo capítulo 3. Versículos 1 al 6, dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el monte Horeb, y ahí aclara, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés,
Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Voy a hablar de 3 puntos breves en esta noche. Creo que hablé demasiado en la parte anterior. Y ya como que me estaba metiendo en el mensaje y tuve que cortar porque dije, voy a ser macana. Quiero hablarte de cómo está tu corazón. Y quiero invitarte a que en esta noche puedas considerar el tener un corazón realmente para Dios. Corazón entregado realmente a Dios. Más allá de ya haberle entregado nuestro corazón en una manera figurada al Señor Jesucristo el día que lo recibimos como Salvador, pero ahora tener la intención de entregarle el corazón y de ponernos literalmente en las manos de Dios. Dice allí el versículo 6 de este capítulo 3, que Dios se presenta de esta manera. Vamos a considerar el primer punto, entonces, un corazón para Dios, y se presenta a Moisés y le dice, yo soy. ¿Qué frase esa? Yo soy. Que cuando decimos que Él es, y empieza a venir a tu mente un montón de cosas y de figuras de lo que esa frase representa. Yo soy. Dice, el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios le tiró con munición gruesa al pobre Moisés acá. Entonces dice que Moisés cubre su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Por qué digo que le tiró con munición gruesa? Porque se presenta con todo. Dios se presenta de una manera tremenda delante de Moisés. Dios se revela a sí mismo cuando Él declara su relación con los patriarcas. Y esto le recuerda a Moisés, que es, yo creo, lo que en definitiva lo lleva a estremecerse, que Dios es un Dios de pactos. Y él ahora sentía en primera persona que el pacto que Dios había hecho en el pasado para con Israel seguía vigente. Este no era otro Dios. Moisés asimila que este es el mismo Dios que trató y confirmó o había confirmado su pacto mediante o con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y vemos a un Moisés estremecido y sensibilizado. Esta es la primera vez que Dios trata cara a cara con Moisés. Si bien Dios había trabajado en su vida desde su concepción y lo había hecho de una manera sobrenatural, porque vos te acordás que después de nacido dice que Él lo guardó, lo guió e incluso lo equipó con todo tipo de instrucción y experiencias, pero lo había hecho desde el silencio Dios. Se había puesto como de costado, acompañando todo el proceso, guiando todo el proceso en la vida de Moisés. Hasta aquí Moisés había recibido o había vivido 40 años en Egipto, dentro de la corte de Faraón, familiarizándose con la diplomacia y sus costumbres, recibiendo la mejor instrucción conocida en aquella época, podríamos decir lo que era, le llamaban la Universidad del Sol. Allí él aprendió idiomas, aprendió historia, aprendió de todo lo que hasta ese momento era el mundo conocido. Luego lo podemos ver cómo Dios de una manera extraordinaria también y a través de diferentes circunstancias lo toma, lo hace tener que salir de Egipto y lo lleva 40 años al desierto. ¿Para qué? Para ser discipulado por aquel que iba a ser su suegro, Jetro. Un hombre prudente y conocedor de Dios, donde pudo conocer ahora sí más acerca de su cultura, de sus raíces y de aquel pacto de Dios para con su pueblo. Podemos suponer que, que ellos vivían a partir de este momento, aquellos que vivían en el desierto, con la expectativa del cumplimiento de aquella promesa de la cual se la pasaban de una generación a otra. ¿Cómo y cuándo Dios iniciaría su plan de rescate? Así que él había estado instruyéndose 40 años en Egipto, 40 años ahora discipulado en el desierto, conociendo más acerca de este Dios.
Quizás Moisés pensaba que su vida iba a ser prácticamente esto, cuidar ovejas en el desierto. Era un buen criador de ovejas, era un buen empresario, había prosperado mucho el ganado y todo lo que su suegro tenía. Ahora pienso que en este momento en que Moisés se encuentra allí, ya con su vida acomodada, ¿cuántas cosas habrán pasado por su cabeza al momento de oír la voz de Dios? Tenía 80 años. Pienso en un Moisés en el que aún estaba fresca la historia de su primo, José, un antecesor que 300 años antes Dios le había sostenido y le había guiado en una etapa de la vida tremenda, cómo le había llevado y le había puesto en lo más alto de una nación pagana, justamente en Egipto, donde una vez más el poder y dominio y autoridad de Dios estaban a punto de manifestarse. Moisés en este punto comienza a entender que Dios siempre se había provisto de hombres fieles para llevar a cabo sus propósitos. No, él entiende, yo pienso en ese momento, algo pasa, algo tiene conmigo. Y yo quiero invitarte a vos en esta noche, querido hermano, que puedas preguntarle esto a Dios. Dios, ¿qué querés de mí? ¿Qué tenés conmigo? Dios, ¿por qué me buscaste? ¿Por qué me salvaste? ¿Por qué estoy aquí en esta noche? No hay casualidades en nuestra vida, hay causalidades. Toda nuestra vida es un hilo de causalidades. Y Dios lo único que quiere es tener un encuentro cara a cara con nosotros, presentarse a nosotros como el Dios con mayúscula, el Dios que confirmó su pacto a través de la historia, y que ese mismo Dios que no ha menguado en su poder y en su idea o en su propósito, es el Dios que hoy quiere tener un encuentro personal con vos una vez más. Yo te invito a que vengas en este momento y mires en tu interior, como habrá mirado Moisés cuando escuchó la voz de Dios. Quiero preguntarte, cuando Dios te habla, ¿qué sentís? Quizás tendríamos que preguntarnos, ¿Dios me habla? Pero cuando Dios te habla a través de la palabra, a través de una reunión, a través de una experiencia compartida, ¿qué sentís? Mirá, es el Dios de la historia, es el Dios de los acontecimientos increíbles, es el Dios que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, es el Dios que cada mañana, si realmente le estás oyendo, quiere hablar a tu corazón o habla a tu corazón, y se tienen que ir produciendo cambios en tu vida. Por eso necesitamos tener un corazón sensible, un corazón que se estremece en la presencia de Dios. Muchas veces hemos escuchado esta expresión, tener un corazón para Dios. Pero querido, si no te sentís movilizado, cuando Dios te habla, algo grave está pasando. Es decir, muchas veces salimos de reuniones o encuentros como estos diciendo, qué linda reunión. Es cierto, qué lindo que Dios me habló. Mirá, es cierto, esto no lo había pensado. Y por ahí tomás nota en tu libreta de apuntes. Pero comienza la semana y todo sigue como era antes. Y nada cambia. Cuando Dios habla, tienen que producirse cambios en tu vida y en la mía. No podemos pasar por este mundo simplemente siendo espectadores del obrar de Dios. Dios nos invita a ser protagonistas. Ahora viene el Mundial en unos días. Ya están todos enloquecidos. Me decían que hay algunos que ya llenaron hasta 2 y 3 veces un álbum. Algo increíble. La pasión por el Mundial. Ahora, si así lo vive la gente, imagínate los jugadores. Vos decís, son profesionales. Sí, son profesionales, pero las palpitaciones no están afuera de la cosa, ¿eh? Se ponen la camiseta, se ponen los colores de su nación. Y creo que el número definitivo son 25, ¿no? En la lista definitiva. Ahora son 36, pero tienen que ir 25. Todos quieren estar dentro de los 25. Y es más, si los partidos se jugaran 25 contra 25, quieren estar todos en la cancha. Porque la acción no está en el banco de suplentes. La acción no está en las tribunas. La acción está en el campo de juego.
Y queridos, si hablamos de la pasión futbolera y todos queremos estar ahí, a todos nos gustaría ser jugadores de la selección argentina, aunque sea por un ratito, aquellos que nos gusta el fútbol. ¿Cómo no nos va a movilizar cuando Dios nos habla y nos convoca para su selección, para estar dentro de sus escogidos y ser aquellos que van a disputar un partido en el cual se están disputando nada menos que la vida de las personas? Cuando Él nos convoca, no podemos hacer oído sordo. No puedo estar distraído con otras cosas. Tengo que tener un corazón para Dios. Tengo que tener una vida permeable. Tengo que permitir que Dios ponga todo eso que quiere poner en mí. Hay cosas que Dios quiere poner en tu corazón, querido. También lo quiere poner en el mío. Pero a veces no está pudiendo a causa de nuestra dureza. Si vamos adelante en la historia del pueblo de Dios, vemos que después de salir de Egipto, y aunque habían sido testigos una y otra vez de verdaderos milagros, el pueblo endurecía su corazón. Se negaban a confiar en Dios y a seguir permaneciendo fieles a Él. Se quejaban constantemente delante de Moisés, ¿te acordás? Hasta se fabricaron un ídolo para poder venerarlo. Dice el profeta Zacarías describiendo acerca de esta situación del pueblo de Israel, así en Zacarías 7:12, que sus corazones se habían endurecido como el diamante, más duro que la piedra eran estos hombres y mujeres. ¿Para qué? Para no escuchar las palabras del Señor. No escuchaban las instrucciones y las palabras del Señor de los ejércitos, la cual Él había dirigido, les había dado por medio del Espíritu. ¿Te acordás el resultado de esos corazones duros? ¿Cuál fue? 40 años dando vueltas en el desierto. 40 años. ¿Pero por qué tardaron 40 años? En el plan de Dios no era un viaje de 40 años. Era un viaje de aproximadamente 40 días. Pero se extraviaron a causa de su dureza. Lo único que tenían que hacer era confiar en Dios, creer al Dios de pacto. Eso era lo único que Dios esperaba de ellos, que creyeran en Él, fe, y fuesen obedientes a sus ordenanzas, sensibilidad. Muchas veces me detengo a pensar en mi propio tiempo con Dios. Y me pregunto si realmente tengo un corazón sensible. Muchas veces en el afán de querer hacer cosas para Dios, también me he encontrado estar haciendo cosas, pero cosas que Dios no me había pedido que haga. Quizás cosas buenas, pero Dios nunca me las pidió. La importancia de poder hacer dentro o en el marco de la voluntad de Dios, todo esto se logra teniendo un corazón sensible, escuchando a Dios cada mañana. ¿Cómo está tu tiempo con Dios? ¿Pasás un tiempo de calidad? ¿Estás realmente profundizando y agudizando tu oído para tratar de escuchar y entender lo que Dios intenta decirte? A veces me invade una extraña sensación y es el hecho de pensar de cuántas cosas importantes Dios quiere hacer en mi vida o invitarme a las cuales yo participe con mi vida y que me puedo estar perdiendo porque estoy más enfocado en mis propios proyectos. Quizás proyectos para Dios, proyectos buenos, pero no son los proyectos que Él me está pidiendo en los que yo me involucre. Muchas veces, por eso nuestras vidas como cristianos son como aquella peregrinación en el desierto. Traemos fatiga, estamos dando vueltas, nos llenamos de preocupaciones, estamos temerosos. ¿Vamos camino a la tierra prometida como ellos? Sí, pero estamos dando vueltas y siempre enredándonos en situaciones y en circunstancias por culpa de no prestar atención y ser sensible realmente a la voz de Dios. Existen dos clases de cristianos: los que se quedan dando vueltas en el desierto
y los que procuran caminar en línea recta. Aquellos que procuran caminar en línea recta son aquellos que realmente invierten tiempo procurando hallar la voluntad de Dios para sus vidas. Mientras que otros simplemente quizás planificamos y queremos hacer, pero nos terminamos enredando. Otra de las luchas que tenemos, queridos, es el conformismo. Quizás hemos creído o creemos que ya está, que lo que hacemos es suficiente. Miren, si hay una palabra que no conforma a Dios, y uso la redundancia a propósito, es el conformismo. Tu conformismo a Dios no lo conforma. Dios nos mantiene con un propósito aún en este mundo. Y es porque aún tenemos mucho para darle, mucho para hacer por su causa. Dios nos quiere hablar de lo urgente mientras nosotros nos concentramos, sí, en lo importante. Pero hay cosas que son primero. No nos conformemos. Rompamos nuestra zona de confort eclesiástica que nos hemos construido. A veces nos sentimos cómodos con nuestros ministerios. Cumplimos con nuestros ministerios. Hay una palabra que a mí no me gusta, es la palabra cumplir. Me hace acordar al trabajo cuando marcaba tarjeta y decía, bueno, cumplí, terminé mi jornada. Y a veces vamos por la vida cristiana cumpliendo con Dios. No es un trabajo, no es que tengo que marcar horario de entrada y de salida, me tengo que derramar entero. Es algo que comenzó un día cuando Él me llamó, cuando me reclutó en su fila, y es algo que terminará en el momento que Él me llame para estar en su presencia. No cumplas con el Señor, date por entero. Un corazón sensible es un corazón que se rinde sin condiciones. Es un corazón que no pone límites o excusas. Un corazón sensible es como un papel en blanco que se pone en las manos de Dios y le pedís que Él escriba las instrucciones para tu vida. Entonces Él comienza a escribir y te puedo asegurar que en su plan, en su propósito, te vas a sorprender y te vas a maravillar. Porque hay planes, como dice la palabra, muchos más elevados que los nuestros. Pensamientos que no tenemos idea, que abarcan absolutamente todo para nuestra realización, gozo y felicidad. La verdad que si nosotros somos sinceros, muchas veces hacemos las cosas al revés, ¿no? Planificamos y le pedimos a Dios que bendiga lo que queremos hacer. Cuando en realidad deberíamos orar y decirle, Dios, ayúdame a hacer lo que vos bendecís. Es más difícil orar así, porque sabemos que hay que aceptar lo que venga. Queridos, Dios te llama a tener un corazón sensible. Dios quiere pasar tiempo con vos, porque quiere emplear tu vida en lo que realmente importa. Pero la condición de cada corazón determinará el resultado. Quienes tienen un corazón tierno y sensible logran escuchar la voz de Dios y ante tan amorosa voz se rinden en obediencia a Él. Aquellos que se han rendido, que alguna vez nos hemos rendido y hemos experimentado sus promesas cumpliéndose en nuestra vida, decimos, wow, yo quiero más de esto. Y luchamos aún con nuestra humanidad porque a veces nuestra pasión nos traiciona y nos lleva a salirnos de la voluntad de Dios, aunque quizás la intención sea buena, pero como decía antes, terminamos haciendo algo lindo, algo bueno, pero no lo que Dios nos está pidiendo. Así que una y otra vez volvemos a buscar su consejo. Pero también quienes tienen un corazón endurecido resisten constantemente las advertencias e instrucciones, se siguen conformando al nivel o a la situación en la que hoy se encuentran y han decidido quizás vivir la vida cristiana de la manera que están hoy. Y allí comienzan a experimentar insensibilidad o resistencia a lo que el Señor dice. Muchos experimentan rechazo a la autoridad de Dios, desobediencia. Muchos experimentan justificación de conductas pecaminosas, resistencia a la corrección de los demás, preocupación por las cosas de este mundo, más que por las cosas del Señor, las cosas espirituales, poco interés en cuestiones que tienen que ver con el Señor, indiferencia por la lectura de la Biblia y falta de tiempo de oración,
falta de amor por los hermanos y falta de deseo de congregarse. Un corazón duro. Por eso yo te invito que más allá de tener un corazón para Dios, un corazón sensible en esta noche, hoy puedas tomar una decisión para Dios. Dice allí en Éxodo capítulo 8, más adelante en la historia, no vamos a leer toda la historia, yo creo que ustedes la conocen perfectamente, pero más adelante, capítulo 8, versículo 9, llega la segunda de las plagas de las ranas, la plaga basada, y Dios toma la figura de la diosa Heket, era la diosa cabeza de rana, a la que los egipcios veneraban, era también conocida como la diosa de la fertilidad, y los inunda, ¿no?, con una plaga de ranas. Y allí en el versículo 9 del capítulo 8 dice, y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río, como tenía que ser. ¿Y cuál fue la respuesta del Faraón? ¿Qué dijo? Mañana. ¡Ja! Pero qué tipo cabeza dura. Mañana. Aquí está el relato. Faraón, en medio de una plaga tremenda, llama a Moisés para que la detuviera. Y cuando el patriarca le ofrece la solución y le pregunta, ¿cuándo querés ser libre del problema?, el faraón decidió sufrir una noche más. Simplemente dijo, mañana. Para mí es difícil de entender. Pero ¿saben una cosa? Muchas veces así somos nosotros. Y decimos, Señor, mañana. Alberto Cortés, el cantante, falleció, ¿no? Y decía, a partir de mañana. ¿Te acordás? ¿Querés que lo imite? No. Mañana. ¿Por qué el tipo decía a partir de mañana y no decía a partir de ahora? Claro, él estaba hablando de su cumpleaños. Decía, a partir de mañana empezaré a vivir la mitad de mi vida. No sé, estaba por cumplir 50, pensaba que iba a vivir 100 quizá. Pero él dijo mañana, y Faraón dijo mañana. Y Dios te está diciendo hoy. No, pero el fin de semana no cuenta, es a partir del lunes, como la dieta que yo empiezo todos los lunes. El lunes empiezo. Mañana. Y en esta noche Dios está con el oído atento y está mirando nuestro corazón. Y desea que esta palabra llegue a tu ser, a lo profundo, en la intimidad. Y espera una respuesta donde vos puedas agachar la cabeza y decir, ahora, Señor. Vivimos esa especie de adicción de decir, sí, tengo el deseo de hacerlo, pero ¿sabes qué? Mañana. Debemos reconocer que nos hemos vuelto costumbristas a la rutina, al confort. Nos sentimos satisfechos quizás con nuestro ministerio, con nuestra tarea en la iglesia, y muchas veces usamos esto como excusas para no seguir avanzando en aquello que el Señor nos propone. Realmente nos hemos conformado. Pero Dios hoy no dice mañana como el faraón cabeza dura, dice hoy. Hoy, dice Dios, quiero que tomes una decisión importante, quizás la segunda decisión más importante de tu vida, la decisión de tener un corazón para Dios. La decisión de ponerle en primer lugar realmente como tiene que ser. Y esto, querido, querida, te va a conducir a tomar muchas otras decisiones para tu propio bienestar. También el bienestar de aquellos que te rodean y para el bienestar de aquellos que aún no conocen al Señor Jesucristo como su Salvador. El hecho de no conformarse con lo que hemos alcanzado espiritualmente hasta este punto es comenzar a ir por más. Es una gran elección. Es como estar en la meta y estar dispuesto a correr otro tirón, a correr la milla extra, a ir un poco más adelante. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, el apóstol dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos invita a zambullirnos en una pileta de gracia. Y dice, mirá, vos estás nadando en la superficie hasta ahora. Lo que vos conocés de Dios es apenas lo que hay por arribita.
Estás chapoteando en el agüita, agarrado del borde de la pileta, y Dios te dice, soltate del borde, sumergite y deja que te muestre todo lo que tengo preparado en mi gracia. Y dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero seguir conociendo al Señor Jesucristo, en su obrar, en su poder, en ver lo que hace delante nuestro. Miren, una de nuestras oraciones, de mis oraciones, cuando vamos a emprender cada salida misionera, es quizás una frase que mi señora ya está cansado de escuchármela decir, pero yo no me canso de decirla porque Dios me sigue cumpliendo el deseo. Y es, Señor, sorprendeme. Te puedo asegurar que me lo imagino sonriendo cuando me sorprende y ve mi cara. Dios no me ha defraudado, me sorprende. Pone situaciones, cosas raras, a veces pequeñitas, a veces cosas grandes. Dios no deja de sorprendernos cuando realmente le damos la oportunidad. Hoy decía que existe un riesgo terrible de que muchos cristianos estén expuestos a vivir una fe prestada o heredada y que alimenten sus vidas a través de las experiencias espirituales de otros. Querido, Dios quiere que hagas tu propia experiencia de fe con Él y te dice, hoy podés tomar la decisión. Probablemente Moisés no hubiera experimentado todo lo que experimentó y lo que vivió siguiendo en obediencia a Dios a través del desierto, mientras guiaba al pueblo, si hubiese decidido conformarse a su trabajo con las ovejas. Pero aquí aparece, hemos leído una expresión que lo cambia todo en la vida de Moisés, y esa expresión es, heme aquí. Heme aquí. Moisés, que dijo, heme aquí. Y hoy me gustaría que puedas imaginar al Señor, escuchar en tu corazón diciendo al Señor tu nombre, Fabián. Y claro, como sabés lo que te va a venir a decir, puedo escuchar Fabián, y yo digo, mañana, el lunes. Qué bueno sería que puedas decir con toda tu fuerza, heme aquí. Moisés grita, heme aquí. Como dijo Samuel, o como dice allí en Samuel capítulo 3, versículo 10, que dijo, habla, porque tu siervo oye. Es decirle al Señor, Señor, acá estoy. Soy alguien que ahora entiende y está listo para empezar a oírte. Soy alguien que está dispuesto a poner su corazón para que puedas ablandarlo, para que puedas trabajarlo y para que pueda percibir o recibir de vos aquello que querés poner en mi ser. Señor, soy alguien con quien a partir de ahora podés contar. Qué hermoso hacer este pacto con Dios. Qué hermoso decirle, Señor, contá conmigo. Aquella frase, heme aquí, dio inicio a la tercera y última etapa de la vida de Moisés. ¿Cuántos años más? 40. 40 en Egipto, 40 en el desierto. Y cuando él pensaba que su vida era eso, 40 años más, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Querés que sea tu experiencia? No sé en qué etapa de tu vida te encontrás. No sé cuántos años hayas vivido hasta acá, cuántas experiencias hayas cosechado con Dios. Pero hoy Dios te invita a dar vuelta a la página y comenzar a escribir otra etapa de tu vida, otra parte de la historia, y puede ser la mejor. Miren, hay una historia de atletismo que a mí me encanta. La historia se trata de un hombre llamado Carl Lewis. Algunos lo conocieron por su apodo, el hijo del viento. No era el pájaro canigia, que algunos también decían el hijo del viento, jugador de fútbol. Carl Lewis había roto varias veces su propio récord en atletismo, en carreras de 100 metros llanos, en carreras de 400 metros llanos, y hasta tenía medallas en carreras de 800 metros. Una y otra vez había ganado medalla de oro tras medalla de oro.
En una de sus anécdotas deportivas, reunido con otros competidores de su época, cuando ya era un hombre retirado de las Olimpiadas, le hicieron la siguiente pregunta a aquellos que habían sido sus competidores y les dijeron cómo era Carl Lewis en la universidad, cómo era cuando entrenaban. Y decían, miren, Carl Lewis es una persona que es increíble porque él nunca tuvo una buena largada, nunca tuvo un buen comienzo. De hecho, en sus carreras y mientras se preparaban para las Olimpiadas, varias veces era expulsado o era eliminado en la largada porque tenía lo que se llama partida fallida. Es cuando el atleta mueve un pie o vos movés un músculo y te descalifican, ¿viste? Que son así, son medio hortivas esta gente, ¿viste? Que enseguida te sacan afuera, te dice basta, fuera, eliminado. Y lo sacaban. Entonces, por temor a ser eliminado en las Olimpiadas o en competencias oficiales, siempre arrancaba tarde. Es decir, escuchaba el disparo, pero arrancaba 1 milésima, 2 milésimas después que los demás. Esto hacía que arrancaba prácticamente último en el pelotón. Pero aquellos que corrían a su lado dicen que era increíble porque cuando la carrera promediaba en la de 100 metros, por ejemplo, allí en los 50 y 60 metros, sentían como que algo se encendía dentro de este hombre y comenzaba a correr de una manera despavorida. Y se lanzaba con todo y los pasaba y a veces no solamente les ganaba por 1 o 2 cuerpos, sino como dije, rompía una y otra vez su propio récord olímpico de velocidad. Entonces inmediatamente le pusieron el micrófono y le dicen, pero ¿cómo es esto? ¿Puede explicarlo? Y él dice, yo reconozco que nunca tuve una buena largada, pero me mentalicé y aprendí algo. Y siempre lo recordaba mientras corría y antes de largar, que las medallas no se ganan en la largada, sino en la llegada. No es como hayas iniciado tu carrera, querido. No es como estés corriendo, quizás estás trastabillando, quizás no has corrido bien, no te sentís feliz con vos mismo, con lo que le das al Señor, te sentís deudor, créeme que yo me sigo sintiendo así todos los días. Pero las medallas se ganan en la llegada y aún no hemos llegado, aún no hemos cruzado la meta. Pero debemos trabajar para que cuando crucemos la meta de parte del Señor podamos escuchar aquellas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Y sabés con qué sueño? Y una vez soñé que llegaba al cielo y cuando yo iba entrando por una puerta, después de que el Señor me abrazaba y me daba la bienvenida, empezaba a ver caras conocidas, personas con las que alguna vez pude hablar del Señor. Ese es el gozo. Y ese es el gozo por el cual tenemos que trabajar ahora, para poder disfrutar por la eternidad. Miren, todos estamos dando nuestra vida por algo. Nos estamos gastando por algo todos los días de nuestra vida. A cada segundo nos morimos un poquito. Por eso debemos invertir nuestra vida en aquello que no perece. Debemos esforzarnos por hacer tesoros en el cielo, para poder disfrutar de la gozosa bienvenida cuando estemos con nuestro Señor. Por eso te quiero dejar este último punto y yo termino. No solamente que tengas un corazón sensible para Dios, no solamente que puedas tener en esta noche una decisión para Dios, sino que en este momento puedas hacer una oración para Dios. Y puedas decir, como dijo el salmista en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, Dios. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Camino de perversidad no habla en el original, de un camino de maldad, sino que habla de un camino equivocado, de un camino que no conduce a la voluntad de Dios. De un corazón que está desviado del propósito de Dios. Permitile a Dios que te examine y que te guíe al camino eterno. Y me encanta la expresión del Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio
y renueva un espíritu recto dentro de mí. Querido, que el Señor les bendiga y que realmente vos y yo, en el lugar donde estamos, podamos trabajar todos los días para escuchar esas palabras que no me canso de decir. Un día, bien, buen siervo y fiel. Bien, buen siervo y fiel. Hay un himno, el 411, no le voy a pedir que lo cantemos porque los músicos me van a matar, pero este himno dice en el coro: Iglesia de Cristo, sacude el sopor, que viene en las nubes tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor, la fe sea en todos el despertador. Querido, el Señor viene. El Señor viene. Y pensaba también en otro coro. Me agarró el viejazo. ¿Te acordás de ese coro que dice: tendré manos vacías para ti cuando vengas, oh Cristo, tú por mí? Cada día ayúdame y tu amor proclamaré. Y así con gozo mis manos llenaré. Qué bueno que está. ¿Lo cantamos y terminamos? Rompí el programa, rompí todo el protocolo. ¿Lo cantamos y después oramos? ¿Los músicos lo saben? ¿O lo cantamos a capela? ¿Se animan a capela? Vamos a capela. Vamos que tenemos buenas voces. ¿Vamos? Tendré manos vacías para ti. Cuando vengas, oh Cristo, tú por mí. Cada día ayúdame y así tu amor proclamaré. Y con gozo mis manos llenaré. Hoy consagro mi vida a ti, Señor, para ser un obrero de valor. Ponete de pie y cántalo, vamos. Quiero siempre así servir y así con gozo aquí beber, esperando me llames junto a ti. Gracias, querido Dios, porque mientras llega ese glorioso día, nos das la oportunidad de poder una vez más derramar nuestros corazones en tu presencia y decirnos: heme aquí, Señor. Gracias porque en tu dulce amor nos invitas a ser parte. No nos necesitas, pero nos concedes el privilegio de poder trabajar contigo, de trabajar junto a ti, de poder sentir la presencia, tu presencia en nuestra vida, a nuestro lado, mientras nos constituimos en esos mensajeros que tú quieres que seamos, para anunciar al mundo, para hablar al mundo acerca de la dignidad del Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a consagrar nuestra vida cada día, para que en el lugar donde nos has colocado podamos cumplir con nuestra misión. Y para desafiarnos cada día a ir por más. Danos visión, danos oportunidad, danos los recursos para poder llegar donde hay tanta gente aún que vive en oscuridad, que van camino al infierno, que necesitan desesperadamente tener un encuentro contigo. Queremos ser esos instrumentos que arrebaten a estas personas de la garra de Satanás. Úsanos. Pero para que esto suceda, Señor, pon en nuestro corazón el peso de poder decir: Señor, acá estoy. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida, quiero que me guíes, quiero que rompas las estructuras, quiero que me uses como un siervo para tu gloria. Oramos, Señor, y dejamos nuestra petición en tus manos para que sigas trabajando en nuestros corazones.
y lo hacemos agradecidos porque sabemos que vas a hablar a nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Queridos, les dejo una frase que una vez alguien me dijo cuando estábamos por salir. Pueden tomar asiento. A la obra y uno se sentía tan incapaz. Dios no llama a los capacitados. Dios capacita a los que llaman. Así que si sentís que Dios te está llamando a involucrarte de alguna manera, en ser un rescatista de almas, ponete en las manos del Señor. Él se va a encargar de equiparte con lo que necesitas. Que el Señor les bendiga. Gracias por su atención.